pero cuando nos juntamos todos hay algo especial que sucede. Así que este día, hermanos, vamos a ir al estudio bíblico de esta noche y vamos a aprender muchas cosas. Mira, en una ocasión me recuerdo de que estamos recién venidos a Australia y nos hicimos miembros de la librería de donde vivíamos. Nosotros vivimos cerca de Osborne Park, así que nos tocó esa librería. Y recuerdo que caminando por esa librería habían unos videos. Yo no sé si usted se acuerda lo que es un video, ¿verdad? Porque como ya son generación moderna, ya solo lo digital se acuerdan. Pero los VHS, los famosos VHS. Entonces estaba ahí y había uno que decía la vida de Cristo, verdades importantes que todo cristiano tiene que ver. Entonces cuando lo vimos, yo le dije a mi esposa, llevemos esto, tenemos que ver esto, que este es sobre la vida de Cristo. Y cuando lo comenzamos a ver, con el poquito inglés que teníamos y todo lo que comenzó a hablar la persona que estaba hablando, nos damos cuenta que era lo contrario, que lo que hablaba acerca de Jesús eran cosas bastante controversiales. Por ejemplo, decía que realmente Jesús no había muerto en la cruz, que lo habían llevado de escondidos a la India y un montón de otras cosas que nosotros decimos, ¿qué pasó con esto? En realidad era como una trampa, era como un anzuelo para confundir a los cristianos. Hermanos, ¿por qué quiero decir esto? Porque lo que vamos a hablar este día es algo bastante importante que quizás cuando usted lo escuche dirá, pero ¿por qué yo necesito saber eso? Porque en el tiempo que vivimos no todo lo que dice hablar de Dios viene de Dios. Eso es bastante importante que usted pueda saber lo que no, porque un libro dice que habla de Dios, que habla de Jesús, verdaderamente viene de Él. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y aún más cuando llegamos a los últimos tiempos, la Biblia dice que van a haber muchas cosas que son propias de los últimos tiempos. Una de esas cosas dice, el amor de muchos se va a enfriar. Otra cosa que dice que va a haber una apostasía muy grande. O sea, ¿qué quiere decir con esa apostasía? Que en los últimos días vendrán muchos engañadores, que tendrán apariencia de piedad, o sea que nadie va a distinguir, no, me está engañando, no. Van a ser personas tan convincentes que lo que dicen son bien convincentes, pero dice la palabra de Dios que en realidad van a estar predicando o enseñando doctrinas de demonios. ¿Cuántos han escuchado eso en la Biblia o lo han leído? Entonces, por eso es bien importante, porque le digo, lo que hoy voy a hablar, usted no lo va a oír los días domingos. Solo se oye en estudios bíblicos nada más. Pero sin embargo me doy cuenta que es uno de los tópicos que tiene muchas preguntas. Y por lo menos en este pequeño periodo de tiempo que vamos a tener, cuando terminemos, usted va a ser capaz de poder saber qué es un libro apócrifo, qué es un libro pseudoepígrafo, qué es un libro deuterocanónico, por qué no están en la Biblia, por qué hay una diferencia entre la Biblia de nosotros y una Biblia católica, porque qué respuestas uno le puede dar, especialmente comienza con uno. O sea, ¿qué respuesta me puedo dar a mí mismo? ¿Es bueno leerlos? ¿No es bueno leerlos? ¿Qué sucede con todo eso? Entonces, cuando terminemos este día, usted va a poder saber todo esto. Así que le pido que me acompañe en este camino que nosotros vamos a tomar, porque yo sé que muchos de ustedes, teniendo ese trasfondo católico, muchas veces decimos, ¿por qué, por ejemplo, en la Biblia de nosotros no está el libro de Tobías? ¿Qué es lo que sucedió? O sea, ¿quién los quitó? ¿Por qué razón es que no están? Porque algunas personas piensan de que simplemente a alguien se le ocurrió decir, no, estos libros no tienen que estar aquí y que ¿para qué van a estar? Entonces, yo pienso que como iglesia nosotros necesitamos entender este tema, necesitamos comprenderlo. Lo primero que yo quiero que tomemos como base es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, a su joven discípulo. Él escribe ahí en 2 Timoteo 3:15, y en 2 Timoteo 3:15, él le dice, 3:16, perdón, le dice, toda escritura, le dice, es inspirada por Dios. Y usted la tiene en su Biblia, usted la puede leer también. Toda escritura, dice, es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Para que sea
parte del canon bíblico o de nuestra Biblia tiene que ser inspirado por Dios. O sea, Moisés, cuando escribe el Pentateuco, él es inspirado por Dios. El Espíritu Santo viene sobre él y le dice qué es lo que tiene que escribir, así como a Esdras, así como Samuel, Jeremías y los escritores del Nuevo Testamento. O sea, vino una inspiración, vino un soplo de Dios para que ellos pudieran escribir. Entonces, las Sagradas Escrituras, como dice este versículo bíblico, es útil, dice, para enseñar. Es útil para redarguir, o sea, hacer que la persona entre nuevamente al camino. Es útil también, dice, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que nosotros entendemos que debe ser la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que dice primero? Inspirada por Dios. Claro, que el Señor ocupa medios humanos. No es que la Biblia cayó del cielo. No es así que cayó un libro del cielo y este es el libro de Dios. No, el Señor usó personas que escribieron en papiros, en piel de oveja, en piel de cabra, pero que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué entonces sucedió para que hubieran todos los cambios que nosotros tenemos ahora? Bueno, comencemos por esto. ¿Qué es apócrifo? ¿Qué es apócrifo? Dentro del significado natural de la palabra significa algo escondido. Pero dentro de lo que es el contexto religioso, son aquellos libros que se consideran no inspirados, que no cumplen lo que estamos diciendo anteriormente en Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios. No, estos libros se le han llamado apócrifos porque se ha tomado en consideración que fueron obras escritas por seres humanos con algo que puede contener información cultural, histórica, que en sí no son malos, pero que en muchas ocasiones se encuentran ciertas controversias con el resto de los escritos de la Biblia. Entonces, al momento podemos decir, dentro de una Biblia católica usted va a encontrar 14 libros. Ahora, ¿por qué esos 14 libros? ¿Cuál es el problema? La Biblia original, si podemos llamar, de los primeros siglos, del siglo I, no contenía el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento no se había completado. Muchos tuvo que pasar los primeros 100 años para completarse el Nuevo Testamento. Entonces los creyentes de aquella época, ¿qué tenían a su disposición? El Antiguo Testamento, o como dicen los judíos, la Tanaj. Ahora, ¿qué era eso? Era simplemente el Antiguo Testamento, pero pasó un problema y aquí viene la diferencia. Para ponerlo de una manera comparativa, hoy en día, por ejemplo, tenemos clásicos de la literatura cristiana. Yo puedo mencionarle un clásico, El Progreso del Peregrino. Es un libro muy interesante, si usted lo ha leído es una lectura bien recomendable. O por ejemplo las confesiones de famoso San Agustín de Hipona. Son libros clásicos, pero en realidad no son libros inspirados. Imagina que de repente a alguien se le ocurre editar una Biblia y en la misma Biblia incluir todos esos grandes clásicos de la literatura cristiana. Podríamos entonces nosotros considerar que también El Progreso del Peregrino y este otro que le mencioné fueron inspirados por Dios. No. Ahora, lo que sucedió es que durante el apogeo de la cultura griega, que fue por lo menos unos 300 años antes de Cristo, por ahí comenzó todo, se fundó una ciudad en Egipto, que era una ciudad muy griega, que se llamaba Alejandría. Y ahí se hizo una biblioteca tan grande que dijeron, vamos a traducir todos los libros religiosos e importantes del mundo al griego y van a estar aquí en esta librería. Y dentro de esos libros entró la Tanaj, el Antiguo Testamento hebreo. Y dijeron, como está solo en la lengua hebrea, lo vamos a traducir al griego. Y eso se llamó la versión Septuagésima.
que es en realidad se llamó Septuagesima, que viene de 70, porque fueron, dicen, 72 eruditos del lenguaje hebreo y arameo que la tradujeron al griego. Pero ellos, estando lejos de lo que era Jerusalén, ellos decidieron incluir en su versión de la Biblia esos 14 libros. Entonces, cuando la iglesia del Vaticano tenía en su poder esos códices antiguos que incluían esos 14 libros, decidieron, tienen que estar. Entonces, a partir de esa época fueron considerados esos 14 libros, que ya le voy a mencionar cuáles son esos 14 libros que estaban dentro de eso. Pero ¿qué luego sucede? Luego sucede de que cuando llega la Reforma, ¿se acuerda? La Reforma le decimos a lo que pasó con Martín Lutero, año 1517. Entonces viene Martín Lutero y protesta contra todo lo que está haciendo la Iglesia Católica. Entonces, cuando comienza el protestantismo, a partir de ese momento, Martín Lutero dice: nosotros no vamos a tomar el canon de la Iglesia Católica, nosotros vamos a tomar el canon de la original, de la Tanaj original, que ha sido siempre lo que el pueblo de Israel ha mantenido. O sea, ¿cuántos tiene el Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Cuántos libros? ¿Cuánto? Todavía estamos dudando. Vamos, ¿cuánto tiene? 39. Entonces dijo Martín Lutero: nosotros nos quedamos igual como está la Biblia hebrea con los 39 libros. Pero en el año 1946, o sea, después de un poco más de la Reforma, la Iglesia Católica dijo: nosotros los reconocemos, pero no vamos a llamarle como parte del canon original, le vamos a llamar deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir la palabra deuterocanónico? Quiere decir como un segundo canon, o sea, no los consideramos como parte del original, pero hay un segundo canon que está incluido. Entonces, si usted va a una librería y compra una Biblia católica, usted va a ver que ellos no contiene libros apócrifos, sino que dice con libros deuterocanónicos, para decir de esos libros. Por ejemplo, veamos cuáles son esos libros. Le voy a decir algunos porque son varios. Tobías, Judith, Macabeos, Eclesiástico, Esdras, primero y segundo de Esdras, el Ester griego, Sabiduría de Salomón, Baruch, la carta de Jeremías, la canción de los tres jóvenes, Susana, Bel y el dragón, oración de Manasés, y tercero y cuarto de Macabeos. Ahora, usted dirá, si usted tiene una Biblia católica, todo esto está en una Biblia católica. Usted lo va a encontrar. Usted dirá, pero ¿hay algo malo que yo lo lea? No hay nada malo que usted lo lea. No se va a contaminar porque usted ya sabe cuál es la verdad. Por ejemplo, en Daniel, en el libro de Daniel, el libro de Daniel de nosotros solo tiene 12 capítulos. En la Biblia católica tiene, creo que 14 capítulos. Y por ejemplo se cuenta la historia, así brevemente le voy a dar, se cuenta la historia de que ahí en el imperio babilónico había un dragón que lo adoraban como un dios. Entonces Daniel les va a demostrar de que ese animal no es un dios, sino que es un animal y que él lo va a destruir. Ahora, ¿cómo es el método que Daniel hace para destruir el animal? Agarra sebo, agarra un montón de pelo y hace bolas de pelo enrolladas con sebo y se las pone para que el dragón se las coma y el dragón explota. Yo no sé qué le parece ese método. O sea, si usted lee el resto de la Biblia, usted no va a encontrar un método que hay que hacer albóndigas de sebo con pelos para destruir al dragón. Lo que yo sí me acuerdo es que mi abuelita siempre decía: cuidado, que a veces las personas le ponen pelos para hacerte daño a la comida. Bueno, cuestiones de las abuelitas. Ahora, otro ejemplo. Yo no estoy en contra del libro de los Macabeos. Yo lo he leído y yo lo disfruto mucho, el libro de Macabeos, porque nos cuenta una historia que pasó en esos 400 años de silencio entre Malaquías y entre Mateo. Y unas profecías que dice Daniel
que cuando habla de la guerra del rey del norte contra el rey del sur, cuando uno lee el libro de Macabeos, uno entiende el contexto de lo que Daniel está hablando. Pero uno encuentra cosas como estas. Por ejemplo, según de Macabeos 12:46. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados de los pecados. En esto se basa la creencia de que hay que orar por los muertos. Cuando alguien se muere, hay que orar. Y es increíble. O sea, ¿cómo nos afectó a nosotros el ser parte de la Iglesia Católica? Porque a veces yo he recibido mensajes: pastor, puedo orar por mi madre que falleció. Y a veces es duro decir, nosotros no oramos por las personas que fallecen, porque el que falleció ya se fue. No podemos cambiar el destino eterno de las personas. Podemos orar por los vivos. Pero ¿no se acuerda la costumbre que después que la persona muere, qué es lo que se hacen? Los rezos, ¿verdad? Hay que rezar, y están rezando porque dicen que tiene que salir el alma del purgatorio y todo eso. Entonces, todo eso, hermano, está basado en esto, que por eso es que no es parte del canon bíblico, y hay muchos ejemplos más que ya les voy a mencionar. Ahora, veamos a la parte que nosotros le llamamos pseudoepígrafos. Como su nombre dice, estos yo no los recomiendo leer si no es que usted tiene de verdad una buena base doctrinal, porque si no, usted va a terminar bien confundido. El más famoso de estos libros pseudoepígrafos, déjeme decirles, aclarar el nombre. El nombre pseudo es aplicarle falsamente el nombre de un libro a una persona que realmente no le escribió. Porque la mayoría de ellos datan de la época, esa época que le llamamos los 400 años de silencio, y por el lenguaje que se ocupa, no pertenecen a la época que dicen que fueron escritos. Por ejemplo, si usted lee, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer alguna vez El Quijote de la Mancha. El lenguaje que Miguel de Cervantes usó para escribir ese libro, hay palabras que hoy no las podemos entender ni sabemos qué significan, porque era del español de aquella época. Ahora, un ejemplo más cercano a nosotros. Usted tiene la Biblia Reina Valera 1960. Usted va a encontrar que muchas veces hay palabras en la Reina Valera 60 que nosotros no las entendemos. Porque estamos hablando del 60 y ahora que estamos en el 2026, encontramos que decimos, wow. Por ejemplo, una de las palabras que a mí siempre me dio como dificultad para entenderla fue cuando en Joel dice, haced barbecho. Y una vez le dije, hermano, no, si yo sé, vaya, gracias a Dios que usted sabe, pero hasta a mí no llegó eso. Yo tuve que ir a buscar a un diccionario qué significaba hacer barbecho. ¿Y qué es lo que significa? Simplemente significa quitar las piedras del terreno, quitar la maleza para poder sembrar. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, hoy en día, un libro que está muy famoso es el libro de Enoc. Muy famoso el libro de Enoc. Y es muy interesante, es algo que usted lo comienza a leer y dice, oh, wow, sí, yo creo que tiene que ver mucho. Y básicamente el argumento que presenta es que los ángeles bajaron del cielo, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de esta tierra, y de esa unión salieron gigantes, y que durante mucho tiempo la tierra estuvo bajo poder de estos gigantes hasta que el diluvio los destruyó, y muchas otras cosas más. Entonces, por eso le digo, o sea, si quiere léalo, pero a la misma vez, si usted no está preparado para leer, a veces es mejor no leer estas cosas, porque al final producen mucho confusión en cuanto a la doctrina cristiana. Por ejemplo, tenemos ahí muchos otros libros, los Salmos de Salomón, Martirio de Isaías, el Apocalipsis de Abraham, la vida de Adán y Eva, y un montón de otros más. Ahora, con el Nuevo Testamento también la misma historia.
Se habla del evangelio de la infancia, José el carpintero, el evangelio de Judas, los hechos de Pedro, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, el apocalipsis de Pedro. Bueno, es larga la lista. Aquí solo escogí algunos. Ahora, con el Nuevo Testamento hubo un gran problema. ¿Cuál era el problema? El problema era que durante esa época los grandes enemigos de la iglesia eran los gnósticos, pero no los gnósticos de ahora, era otro tipo de gnosticismo, que ellos presentaban a Jesús como un ser espiritual, no un ser real, un ser espiritual. O sea, para ellos le llaman el Cristo, era alguien, un espíritu altísimo, pero no era Dios. Otros corrientes como el doceísmo y otras cosas más, que ellos escribían y trataban de que sus libros se infiltraran en la nueva iglesia naciente, que los leyeran, que las tomaran como parte. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes escucharon o vieron la película El Código Da Vinci? Por ejemplo, el Código Da Vinci fue basada en el Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe. Ahora, ¿por qué razón? Porque tratando de demostrar que Jesús tuvo una relación amorosa con María Magdalena y que de eso nació un hijo. Y además presentaban que ahí en Francia, donde está el Museo del Louvre, hay una pirámide, y que bajo esa pirámide es donde está enterrado, creo, el hijo de esa unión. Entonces, cuando salió eso, la gente dijo, wow, no, es que tiene que ser cierto, no es que quizás a lo mejor es aquí, a lo mejor es allá, que el mismo escritor de ese libro al final dijo, esa es una novela, es una novela, no estoy hablando de hechos históricos, esa es una novela. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de estos libros que están aquí están disponibles, usted los puede encontrar en cualquier parte, leerlos, pero lo único que te van a dar es una idea transversada de lo que es el verdadero evangelio. Ahora, los podemos aceptar nosotros, como decir, porque existe hoy en día, usted, como hoy vivimos en una época que tenemos a nosotros, delante de nosotros, bastante información. ¿Qué es lo que están diciendo? No, es que las religiones dijeron que esos libros no deberían de estar ahí. Recuerde, cuando hablamos del canon de la Biblia, es que todos estos libros que están juntos fueron puestos ahí porque se consideró por parte del pueblo de Dios que eran libros que venían de parte de Dios, que no se contradicen en la doctrina, sino que todos están de acuerdo una cosa con otra cosa. Veamos por qué no los usamos. En primer lugar, los judíos, a quien se les confió el Antiguo Testamento, nunca los incorporaron, nunca los consideraron sagradas escrituras. Jesús nunca los citó. Quien sí citó uno de esto fue el apóstol Judas, no Judas Iscariote, sino que Judas, el hermano del Señor, en su carta mencionó a Enoc. Como decía Enoc en su profecía, vio al Señor viniendo con santos de millares. Ahora, ¿por qué razón? Porque ellos tenían un montón de libros disponibles, inclusive dentro de las religiones judías, ortodoxas judías, hay varios tipos de creencias, y a veces las creencias que tienen, hermanos, son bastante tremendas, como por ejemplo la sección de la creencia de los cabalistas. Son judías, pero son cabalistas, tienen otras creencias que uno queda asustado cuando dice, ¿y de verdad creen todo eso? Entonces, es algo que se trató de mantener a través de todo el tiempo, que todo funcionara de una manera perfecta. Entonces, por eso uno puede usar la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y no encuentra contradicciones diferentes. Por eso dice, Jesús nunca lo citó, los apóstoles tampoco lo citaron o fueron aceptados por los apóstoles. Contienen contradicciones históricas, enseñanzas no bíblicas. No mantienen la consistencia doctrinal. Por ejemplo, hay un libro que es el libro de Tobías. Es bastante interesante, como de aventura, así como El Señor de los Anillos. Tiene ese estilo ese libro. Y en ese libro de Tobías hay un pasaje bíblico, si por favor puede ponérmelo ahí, muy interesante. En Tobías 6, versículos 7 y 8. Es un pasaje que donde
Ahí es donde se menciona al famoso ángel San Rafael. ¿Cuántos han oído de ese nombre? No está en la Biblia, a ver, en la Biblia no está, pero en este libro ahí aparece San Rafael, el famoso ángel Rafael que viene. Y viene a ayudar a una muchacha que está siendo atacada por un demonio. Y el demonio lo que hace es que no permite que se case. Digamos, le dicen, ¿se va a casar con este? Lo mata ese demonio. Y así le mata 7, 7 prometidos. Pues el último es el hijo de Tobías. Y el hijo de Tobías le dice el papá, yo no quiero que te mate ese demonio. Entonces ellos van en una aventura para poder encontrar algo para poder destruir al demonio. Y en uno de esos sus viajes, mire lo que dice aquí. Tobías 6, 7 y 8. Preguntó entonces el muchacho al ángel, aquí está otro ángel. Este ángel se llamaba Azarías. ¿Qué remedios hay en el corazón, el hígado, la hiel y el pez? O sea, antes de esto, cuenta la historia de que se van a proteger, sacan un pez, y cuando sacan el pez, este ángel llamado Azarías lo abre y le saca esas cosas de lo que está hablando. Y por eso le pregunta, hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentada por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y le hace desaparecer para siempre. ¿Qué piensa usted de esto? O sea, que se tiene que quemar esas cositas, y con ese humito, si usted tiene ese humito, ningún diablo se le va a acercar. ¿Es eso lo que enseña la palabra inspirada de Dios? Eso a mí me suena como a hechicería. Me suena más así. Entonces, por eso que le digo que no se consideran que es palabra inspirada de Dios. Por ejemplo, hay otro libro también que creo que es Judith, sí, Judith. No recuerdo por qué imperio están siendo atacados los judíos. Judith dice que era muy hermosa, pero muy hermosa. ¿Y cuál es la revelación que tiene para matar a ese rey? Se viste lo mejor que puede, perfumada. Cuando los hombres la miran, se quedan... Y entonces entra y la llevan al mismo, creo que era el rey o el capitán de la guardia. Y cuando está ahí enfrente, como queda tan... por la belleza que tiene, que lo mata. O sea, por medio de la belleza, la conquista. O sea, en ningún momento se nota que es la mano del Señor obrando, sino que la belleza de esta mujer es la que derrota al enemigo. Entonces se da cuenta por qué es que nosotros no los tomamos. Imagínense hacer una predicación de eso, o sea, no se podría. Entonces, la palabra de Dios que nosotros tenemos, le llamamos el canon, o sea que es una regla, podemos decir la palabra canon quiere decir una regla que nosotros podemos ver que algo está ahí que tiene sentido, que es uniforme de principio hasta fin. Ahora, eso es nuestra palabra de Dios. Apócrifo, ¿qué dijimos que es apócrifo? Apócrifo decimos que es algo escondido, pero es en su sentido literal, pero son libros que consideramos no inspirados, libros no inspirados, pero tienen un valor histórico o cultural. Pseudoepígrafo es un libro fraudulento de autores dudosos. Entonces, por eso le digo, cuando usted tenga ante sus manos estos libros, como dije, léalo con toda prudencia. Léalo con toda prudencia y no se deje confundir, por favor. Y muchas veces queremos decir, tengo curiosidad. Pero a veces dicen, la curiosidad mató al gato. Hay que tener mucho cuidado con eso. No estoy diciendo prohibido leer, no. Usted tenga cuidado. O sea, todos estos libros fueron quitados de la Biblia. Alguien dijo, no, estos libros no los queremos en la Biblia. No, nunca fueron parte de la Biblia. Nunca fueron parte de la Biblia. Hoy en día, por ejemplo, a veces yo estoy viendo YouTube y me aparece un anuncio, la Biblia etíope. Cómprela. En el anuncio dice, cómprela, que aquí están todos los libros que la iglesia le quitó. Aquí están todos los libros. Hermanos, claramente hoy usted ha entendido que si no están en la palabra de Dios es porque no son inspirados. O sea, no fueron inspirados por Dios. En el Nuevo Testamento, hermano, en el Nuevo Testamento hay buenos libros, muy interesantes. Por ejemplo,
Hay un libro que a mí me gustó mucho, se llama El Pastor de Hermas. Pastor de Hermas. Es un libro muy interesante, pero es como que usted estuviera leyendo. ¿Cuántos de ustedes han leído alguna vez Manantiales en el Desierto? ¿Nadie ha leído Manantiales en el Desierto? Un libro devocional clásico de años que existe, que para cada día del año tiene un devocional. Ese es un clásico tremendo, Manantiales en el Desierto. Entonces, es un libro que es muy excelente. Digo, muy excelente. Uno lee, wow, qué bonito este libro, de verdad que es inspirador, pero no palabra inspirada de Dios, que es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué más? Bueno, la verdad las cosas que al final la iglesia del siglo I, cuando terminó el siglo I, que finalmente se pusieron de acuerdo en cuál iban a ser los 27 libros del Nuevo Testamento, no anduvieron discutiendo al final, bueno, este libro, este no, este aquí, que allá, porque así habían muchas cartas, porque lo que más se consideraba en la época de los apóstoles era, ok, este libro que va a formar parte del canon es un libro escrito por un apóstol o es un libro escrito por alguien que conoció directamente a un apóstol de Jesús. Eso era lo que se consideró como factor importante para poder considerarlo dentro del canon del Nuevo Testamento. O sea, fuera de eso no se consideran. Por ejemplo, Apocalipsis, habían muchos Apocalipsis. Yo mencioné algunos. Parece que Pablo tenía su Apocalipsis, Pedro tenía su Apocalipsis, María tenía su Apocalipsis. Por ejemplo, mire, me está agarrando el tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes como quizás algún día como católicos escucharon de la dormición de la Virgen? ¿Alguien ha escuchado eso? De que la Virgen, cuando iba a morir, en su muerte aparecieron los 12 apóstoles rodeándola, y antes de morir el Señor no permitió que ella muriera, sino que la durmió y se la llevó a una caja de, no sé si es de cristal o de oro, al cielo. Y allá la tiene el cuerpo hasta el día que la resucite. O sea, muchos católicos llegan a creer eso. ¿A dónde está basada? En esos libros. El purgatorio, ¿a dónde está basada? Por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro habla de muchas de esas cosas del purgatorio. O sea, muchos libros que nosotros consideramos pseudoepígrafos son la base de muchos dogmas, no le voy a dar doctrina, dogmas de la Iglesia Católica Romana. Terminemos con esto. Por ejemplo, hablamos de si son apostólicos, si son ortodoxos, están de acuerdo con la doctrina recibida por Cristo y los apóstoles. Es un libro, si ese libro contradecía el evangelio apostólico, no podía ser recibido como palabra de Dios. Era de uso universal, se leían en todas las iglesias de aquella época o no se leían. Pertenece al tiempo apostólico. Muchos libros que vinieron posteriormente ya no los incluyeron dentro de todo eso. Miraba la iglesia en esos libros la voz de Dios, que era la autoridad de Dios, no como algo emocional. Entonces todo eso ayudó a contribuir a tener la Biblia que ahora nosotros tenemos. Hermanos, hoy en día hay personas que dicen, es que la Biblia debería haber tenido más libros. ¿Sabe que la Biblia se cerró? Y por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando digo que se cerró? Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 al 19. O sea, no le podemos agregar, no le podemos quitar. Uno mira muchas noticias. Están diciendo que querían hacer una Biblia nueva, más simplificada. Más simplificada. Bueno, no se le puede quitar. O hay otra Biblia que se llama la Biblia patriarcal, que se le quiere incluir otros libros también, de los libros antiguos, pero quieren poner todos esos libros ahí. Digo, a veces se hacen con fines comerciales más que todo. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? En primer lugar, hermanos, siempre considerar que nosotros lo que tenemos es la palabra de Dios, tenemos que valorar la Biblia, tenemos que tener el discernimiento. Por favor, esto le pido, tengamos discernimiento. Muchas veces a mí me han hecho preguntas, hermano, ¿y cómo fue eso que los ángeles se metieron con las hijas de los hombres y tuvieron eso? Le digo, yo tengo mi opinión personal.
Pero yo tampoco voy a andar corriendo detrás de eso. Sí, es cierto, es cierto. O hablemos de los ovnis. Sí, porque tal cosa, no. Yo siempre digo esto. Algo que escuché una vez. Donde la Biblia habla, yo hablo. Donde la Biblia calla, yo callo. Hay temas que son, no sé. ¿Quién hizo a Dios? No sé. Simplemente, o sea, la Biblia no lo dice. O sea, ¿cómo vamos a explicar eso? O sea, ¿cómo es que Jonás estuvo dentro del vientre de la ballena 3 días y 3 noches? Yo no sé. Dios lo sabe. Solo Él sabe porque es así. Ahora, tratar de explicar lo que Dios ha mantenido escondido, realmente caeríamos nosotros en herejías. Por eso es que tenemos de tener mucho cuidado. Así que dejamos hasta aquí, hermano, y solo hagamos una cortita oración antes de dejar a mi hermano para que oremos con el hermano José. Señor, yo te doy gracias por tu santa palabra. Así, Señora, a una manera quizás muy corta, una manera muy chiquita, hemos querido, Señor, dar esta información para que tengamos cuidado, Señor, en estos últimos tiempos, porque nos vamos a ver dentro de tantas trampas. Yo te pido que le des sabiduría a todos los hermanos de la iglesia y a todos los que van a ver este video, de que sirva quizás como una palabra de advertencia para poder saber cómo confrontar las cosas que en estos últimos tiempos van a venir a nosotros y cómo saber responder a otras personas que tienen cientos de preguntas. Danos sabiduría y ayúdanos a amar este libro tan sagrado que es la palabra de Dios. Amén y amén. Bien, vamos a orar, que la próxima semana con la ayuda de Dios ya vamos a entrar ya directo a hacer un recorrido por los libros de la Biblia. Vamos a como que nos subimos en un avión y vamos a ir recorriendo, así de como dicen abuelo de pájaro, todos y cada uno de los libros de la Biblia. Amén.